Podemos decir que la insuficiencia respiratoria en el recién nacido, bueno, es uno de los temas más apasionantes. En principio, porque sabemos que la mayoría de los ingresos en la unidad de cuidado intensivo prácticamente son por pacientes que tienen algún grado de dificultad respiratoria como tal. Esto, unido a la ventilación mecánica, lógicamente es el diagnóstico, el manejo y la terapia más común que nosotros podemos hacer dentro de nuestras unidades. Me gustó un poquito el tema, ¿verdad? Y nos habíamos derivado, desatendido un poquito porque el tema original era trastorno respiratorio. Sí se va a englobar. Sin embargo, tratamos de poner este título de insuficiencia respiratoria porque a veces ha habido confusiones entre qué es una insuficiencia respiratoria y qué es una dificultad respiratoria en el paciente como tal. Este fue un tema que hemos discutido mucho tiempo, ¿verdad? Y vemos que hay diferencias sustanciales, por eso queremos ahorita dejar clara esta diferencia. Me imagino que muchos ya la sabemos, pero saber en qué momento estamos con una dificultad respiratoria y en qué momento estamos en una insuficiencia respiratoria. Una puede condicionar a la otra. O sea, el paciente que tiene insuficiencia respiratoria obligadamente tiene una dificultad respiratoria, pero no todo paciente que tiene una dificultad respiratoria probablemente tenga una insuficiencia respiratoria como tal. Entonces le dejamos este esquemita, ¿verdad?, de un alvéolo y un capilar, más o menos cómo se difunde el aire y el CO2 en estas unidades. Bien, la insuficiencia respiratoria es el estado clínico en el que no se logra satisfacer o se satisface con un gran incremento en el esfuerzo respiratorio los requerimientos de oxígeno de las células para su metabolismo aeróbico y la eliminación de dióxido de carbono producido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente está con una dificultad respiratoria y no logra hacer este intercambio metabólico del oxígeno y del CO2, por ejemplo, entonces el paciente nos va a caer en una insuficiencia respiratoria como tal. Entonces, de aquí viene el concepto que la insuficiencia respiratoria es un concepto de tipo analítico, o sea, necesitamos saber qué tanto tenemos requerimientos de oxígeno y qué tanto estamos eliminando este dióxido de carbono como tal. Y eso solo lo hacemos específicamente con un examen llamado gasometría. Clínicamente vamos a ver qué aspectos nos indican que el paciente puede estar en insuficiencia respiratoria. Es así como es muy importante, ¿verdad?, hablar un poquito de la fisiopatología. Siempre la fisiopatología, ¿verdad?, es lo primero que nosotros tenemos que revisar porque es en base a esto donde podemos detectar o determinar muchos de los aspectos que posteriormente vamos a comentar. La respiración tiene tres funciones: ventilación, perfusión y difusión. Eso es cuando un paciente respira. La ventilación simplemente es el intercambio de gases entre la atmósfera y que nos entra oxígeno y los pulmones, ¿verdad?, y la atmósfera que eliminan el CO2. Eso es ventilar, o sea, como que estemos ventilándonos, nos metemos aire en los pulmones y eliminamos el dióxido de carbono. Sin embargo, también la respiración comprende la perfusión, que no es más que ese aire que nosotros entra a los pulmones, ¿verdad?, tiene que pasar directamente a todos los capilares y a todos los tejidos del organismo. Entonces, el paciente no solamente que entre el aire y salga el dióxido de carbono, sino que también tiene que entrar a los alvéolos del pulmón y se disemine por todos los tejidos del organismo. Esto es muy importante porque cuando tenemos problemas de perfusión también tenemos problemas de oxigenación en el paciente como tal. Y la difusión es el intercambio de estos gases que se está dando en ambas direcciones de la membrana alvéolo capilar. El CO2 se difunde 20 veces más que el oxígeno como tal, entonces se difunde rápidamente y mucho más que el oxígeno. Y entonces, esta membrana alvéolo capilar que determina la difusión es muy importante porque, pues, básicamente tiene que ir a todos los tejidos de la economía como tal. Cualquiera de estas cosas, ¿verdad?, ya sea la ventilación, la perfusión o la difusión, que esté alterada, puede originar una insuficiencia respiratoria como tal. Entonces,
Unos puntos claves muy importantes que tenemos que ver. Ya hemos dicho que la patología respiratoria es la mayor causa de morbilidad en el periodo neonatal. Afecta básicamente el 3% de todos los recién nacidos y, lógicamente, más del 20% de todos los prematuros. Básicamente, los datos perinatales, la evolución de los síntomas en las primeras horas de vida, la radiografía de tórax, conforman la base para el diagnóstico en la mayoría de estos casos. La orientación diagnóstica temprana es importante, por eso decíamos ir un paso hacia adelante, porque necesitamos instaurar medidas terapéuticas específicas. Ejemplo, si tenemos un prematuro con dificultad respiratoria en sala de parto, entonces pues tenemos que administrar surfactante para esta membrana hialina probable, o si tenemos un paciente con una RPM, con factores de riesgo para sepsis, un antibiótico de terapia temprana en la infección pulmonar, y etcétera. Pues. Entonces, muy importante de que hagamos una buena anamnesis previa al parto, porque esto nos va a identificar qué tratamiento podemos utilizar de antemano en estos pacientes. En los casos más graves, cuando las medidas no son adecuadas o no tienen una respuesta esperada, pues necesitamos investigar otros procesos de base. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, cae un ventilador, pues un neumotórax, o nosotros en la ventilación o en la reanimación podemos hacer un neumotórax, enfisemas intersticiales, hipertensiones pulmonares, o inclusive la hemorragia pulmonar. Son cosas que pueden ir pasando en pacientes que en determinado momento tenían una insuficiencia respiratoria y se nos complican como tal. Fíjense bien que la importancia de un derrame pleural y de la función diafragmática en lesiones del nervio frénico se evalúa mejor con una ecografía. Ya hoy en día, según los estudios, ¿verdad? Ya la radiografía puede estar perfectamente reemplazada por una ecografía para cualquier cosa, inclusive para diagnosticar neumonía, y ha tenido muy buenos resultados en la actualidad. Entonces, muy importante tener un ecógrafo, ¿verdad? Para hacer estos diagnósticos. Lógicamente, pues en nuestros países, pues, probablemente sea un poco difícil. Entonces, nosotros tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que nosotros tenemos que ver? Entonces, nosotros observamos que tenemos unos criterios clínicos. En primer lugar, el paciente tiene que tener una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto en condiciones basales, que no esté sin fiebre, sin llanto, ninguna estimulación. Un Silberman-Anderson mayor de 2, que tenga un esfuerzo respiratorio débil o que esté boqueando o esté en apnea, una cianosis central que no responde a la estimulación ni al oxígeno, o que esta cianosis pues, sea evidente en labios, mucosa, lengua, tórax, o se vea generalizada. Y muy importante, la gasometría, que sea una presión arterial de oxígeno menor de 60 y que tenga una presión de CO2 mayor de 40 con un pH menor de 7.3. Aquí quiero detenerme un puntito porque algunos hablan de hipercapnia permisiva, entonces podemos tolerar un 45 hasta un 50 de CO2 si el pH se mantiene estable en 7.3 o 7.35, por ahí. Esto se llama la hipercapnia permisiva, que mientras el CO2 puede estar elevado, pero el pH se mantiene estable. Si este pH ya se altera, entonces inmediatamente instauramos el tratamiento para la insuficiencia como tal. En este caso sería la ventilación con presión positiva. Entonces, cuando nosotros vemos estos criterios diagnósticos, vemos que la parte clínica es lo que nos define la dificultad respiratoria en el paciente. Y la parte de la gasometría nos confirma si el paciente está en una insuficiencia respiratoria como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener frecuencia respiratoria alta, pero puede ser que los gases no estén tan alterados. Entonces el paciente tiene una dificultad respiratoria leve, moderada, pero no tiene una gasometría alterada. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se tiene que hacer por la gasometría. Y este es un punto importante porque si disminuye la oxigenación, aumenta el CO2 o disminuye el pH, esto de isofacto nos da el diagnóstico como tal de insuficiencia respiratoria. Clínicamente la podemos observar, la podemos interpretar, la podemos decir, este puede ser una insuficiencia, pero el que nos hace el diagnóstico es la gasometría como tal.
Ya cuando revisamos al paciente, la ocultación cuidadosa nos permite ver si el paciente está hipoventilado, en alguna zona torácica, si tiene estertores, estridor, asimetría, desplazamiento, tonos cardíacos bajos. Toda esta información es muy relevante, pues, porque básicamente nos va a decir en qué condiciones está ese pulmón, o si el murmullo vesicular pues está básicamente disminuido. Y a eso nos basamos en nuestra tablita, pues el Silverman-Anderson, que ya vemos pues que entre más Silverman-Anderson tengamos, pues el paciente está cayendo en una dificultad respiratoria y por ende puede caer en una insuficiencia respiratoria como tal. Menos de 3, pues probablemente sea leve, de 3 a 4, pues sea moderado, y más de 4, pues ya el paciente cae en una insuficiencia respiratoria, en una dificultad respiratoria importante. Y es aquí lo que señalaba un poco. O sea, ¿qué es lo que tenemos que revisar en la historia clínica y en la madre cuando tenemos un paciente, ¿verdad?, que probablemente vaya a caer en insuficiencia o vaya a tener un ingreso a cuidados intensivos? Fíjense bien, hay condiciones maternas y hay condiciones obstétricas, entonces es muy importante revisar la historia clínica. El abuso de drogas, pero también el retiro brusco de estas drogas puede producir insuficiencia respiratoria en nuestros pacientes. La diabetes mellitus, muy común en nuestros países, ¿verdad?, por las personas obesas como tal, nos puede condicionar membrana hialina, hipoglicemia, policitemia y cardiomiopatía, ¿verdad?, como un defecto muy importante colateral de la diabetes. Y esto nos puede causar también insuficiencia respiratoria. Las infecciones, obviamente, la ruptura de membranas, infecciones pulmonares maternas, la colonización por estreptococo, nos puede condicionar neumonía y sepsis y también dar algún grado de insuficiencia respiratoria. Ya hablando prácticamente de las condiciones obstétricas, el uso de anestesia, en el caso de anestesia general, puede causar una depresión central y puede causar apnea en nuestros pacientes. El hídrox fetal, ¿verdad?, por las efusiones pleurales. El parto prematuro, que nos puede condicionar membrana hialina. La corionitis nos puede dar fiebre, que a la vez nos da neumonía y sepsis, por una ruptura prematura de membrana. El líquido amniótico meconial, ¿verdad?, que nos puede dar un síndrome de aspiración de meconio. Y las hemorragias anteparto, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en los desprendimientos prematuros de placenta, y el paciente llega anémico, hipovolémico y con un grado de insuficiencia respiratoria severo como tal. Entonces son condiciones importantes que tenemos que ver. Entonces, ya decíamos que cuando analizamos un poco la fisiopatología de la respiración, decíamos que los tres aspectos, ventilación, perfusión y difusión, cada uno puede condicionar insuficiencia respiratoria. Entonces, hemos dividido las causas en respiratoria y por algunos sistemas como tal. Pues las causas respiratorias son las más comunes de dificultad y de insuficiencia respiratoria. Tenemos el distrés respiratorio leve, la taquipnea, la aspiración meconial, los neumotórax con neumomediastino, las neumonías perinatales, la hipertensión pulmonar persistente, hemorragias pulmonares, agenesia e hipoplasias pulmonares. Estas son causas respiratorias que nos pueden dar la insuficiencia respiratoria como tal. Algunas malformaciones que ustedes las hemos visto muy frecuentemente, la hernia diafragmática, la atresia de esófago, el enfisema lobar congénito, que es una fotito que tenemos ahí, ¿verdad?, con un enfisema lobar, si ustedes lo ven en la nivel de la base pulmonar derecha, y la malformación quística adenomatoidea. Entonces, estas malformaciones nos conducen a una dificultad y a una insuficiencia respiratoria como tal. Nosotros hemos tenido muy mala experiencia en la hernia diafragmática porque básicamente los tratamientos no los tenemos, ¿verdad?, de óxido nítrico, membrana extracorpórea, etcétera. No tenemos, pues, y muchos de estos pacientes, pues, básicamente se nos mueren o nos fallecen como tal. Las atresias de esófago un poco, enfisemas lobares congénitos muy, muy escasos, pues, y las malformaciones quísticas adenomatoideas igual. Dentro de otras causas, muy importantes, las atresia de Coana, el síndrome de Pierre-Robin, como dicen los franceses, o Pierre-Robin, como decimos de este lado, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, unas ilustraciones de donde tenemos un Pierre-Robin. Como tal, eso puede ocasionar, es una causa respiratoria, de insuficiencia respiratoria. Causas cardiovasculares, por ejemplo, ya empezamos a ver cardiopatías congénitas, arritmias cardíacas, la miocardiopatía, y causas infecciosas como la sepsis y la meningitis neonatal nos pueden ocasionar
insuficiencia respiratoria como tal. Otras causas menos comunes, pero que sí nos pueden presentar son la acidosis metabólica, la hipoglucemia, sobre todo en los prematuros. Muy importante la hipotermia, ¿verdad? Que en sala de partos puede condicionar un grado de insuficiencia. Y no menos, pues la hipertermia como tal. Fíjense bien que nosotros tenemos un gran problema, pues obviamente yo creo que también los tienen con los ginecólogos que no quieren apagar los aires cuando atendemos a nuestros pacientes. Entonces los pacientes nos caen en hipotermia. Y casi siempre el paciente va a parar de cuidado intensivo por insuficiencia respiratoria causada por hipotermia. Regulamos la hipotermia y el paciente mejora enormemente porque no tenía otra cosa más. Causas hematológicas, la anemia, la hiperviscosidad, en el caso de la policitemia, hacemos la anemia, por ejemplo, de desprendimientos prematuros de placenta o sangrados masivos en la madre que condicionan anemia fetal. Y la hiperviscosidad o la policitemia en el caso pues, de las madres diabéticas, los macrosómicos, etc. Causas neurológicas como la asfixia, muy común, lesiones difusas del sistema nervioso central y el síndrome de abstinencia de drogas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tratar inicialmente? Pues posición de olfateo. Ya sabemos que la recomendación de la reanimación neonatal, la última edición, ya no recomienda la posición de olfateo, sino posición neutral. ¿Ya? Y esto es importante, y lo dejo aquí porque esta es la recomendación anterior, pero la recomendación actual es la posición neutral. Obviamente, aspirar y permeabilizar la vía aérea. Si el paciente está con una dificultad respiratoria, pues administrar oxígeno a flujo libre. Ya sabíamos, ¿verdad?, la importancia de la difusión cuando hablábamos un poco de las fases de la respiración. Entonces, el oxígeno, ¿verdad?, puede que no esté llegando. Entonces, es muy importante tener oxígeno a flujo libre como tratamiento inicial. Si no hay mejoría, obviamente, la ventilación con presión positiva, bajo cualquier modalidad, mascarilla, CPAP, ¿verdad? O inclusive, pues, intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Y, muy importante, la evaluación constante de este paciente por los cambios gasométricos que pueden ocurrir. Y aquí, más o menos, tenemos un cuadro donde podemos ver qué tipo de dificultad respiratoria, que son las más comunes, y cómo se puede diferenciar rápidamente de cualquier de otras patologías. Por ejemplo, la taquipnea transitoria, ya sabemos, menos de 6 horas, es muy importante. El niño nace por cesárea, o hijo de madre diabética, es un preterniano, nace con taquipnea, hipoxemia leve, el tórax está hiperinsuflado, y es más frecuente pues, en recién nacidos a término. El meconio, el SAN, ¿verdad? Síndrome de aspiración de meconio, el inicio es menos de 6 horas. Lógicamente tenemos un paciente postmaduro con líquido amniótico meconial, observamos meconio en tráquea o el tinto cutáneo meconial como tal, el paciente está hipoxémico con dificultad grave, y en la radiografía tenemos el famoso signo radiológico de patrón en panal de abeja como tal. El diagnóstico pues lo hacemos básicamente por la historia clínica, vemos un paciente, ¿verdad?, con meconio, con dificultad respiratoria, le aspiramos y vemos tenemos el neumotórax neumomediastino, ¿verdad? La de inicio puede ser que se localice en las primeras 6 horas, pero también puede ser que se localice después de las 6 horas. Es muy frecuente que el paciente esté reanimado, ¿verdad? O tenga una enfermedad pulmonar importante, hay disminución del murmullo vesicular, ruido cardíaco, hay una hipoxemia leve moderada, y la radiografía pues es diagnóstica, todos podemos observar el neumotórax o el neumomediastino como tal. Ya en la neumonía, ¿verdad? Ya podemos obtenerla menos de 6 horas, pero también la podemos tener en más de 6 horas. Recuerden que la neumonía puede ir progresivamente. Evidentemente, pues hay una infección vertical, una madre con un factor de riesgo importante para sepsis, infección urinaria, estreptococo, ruptura prematura, o el paciente adquiere una infección nosocomial, entonces se puede ver de forma tardía. La exploración, el paciente está séptico con datos de dificultad respiratoria importantes. Hay hipoxemia, pues, y la radiografía, condensaciones pulmonares, etcétera, ¿verdad? Muy importante, pues, ayuda el PCR y el hemograma, pues, para diagnosticar lo que es la sepsis. En la hipertensión pulmonar ya vemos que este es un proceso bastante rápido que se instala en las primeras 6 horas, pero también se puede instalar un poquito después de las 6 horas. Es secundaria, la hipertensión pulmonar es secundaria a cualquier enfermedad de base. Ojalá tengamos una oportunidad de la hipertensión pulmonar porque es un tema muy interesante. En la exploración a veces no encontramos nada, pero sí podemos encontrar algún soplo, algún shunt, ¿verdad? Abierto, algún ducto.
Y hay una hipoxemia que es totalmente refractaria. Todos sabemos lo difícil que es manejar un paciente con hipertensión pulmonar. En la radiografía, pues no se ve mucho. El diagnóstico, más que todo, se hace por ecocardiograma y es muy difícil, ¿verdad? Evidenciarlo con una cardiopatía congénita cianógena en estos pacientes. Y la cardiopatía congénita, pues no es una edad muy temprana, sino que es una edad muy tardía, más de 6 horas. No tenemos ningún antecedente, pues muchas veces sí, muchas veces no. Puede haber soplo, cardiomegalia o insuficiencia cardíaca. El CO2 puede estar normal o disminuido, hay hipoxemia variable. La radiografía puede orientar el diagnóstico, pero básicamente, ¿verdad? El electrocardiograma y el ecocardiograma pueden ser más diagnósticos como tal. Entonces, como vemos, algunas diferencias importantes con las patologías más comunes. Ahorita vamos a definir algunas patologías, ¿verdad? Sin ahondar mucho en las patologías como tal. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Hablemos, pues, por una de los grandes talones de Aquiles, que es la aspiración de meconio. Como decíamos, y ya hoy en día la evidencia nos dice que es básicamente la mayor parte del meconio aspirado es antes de que el paciente nazca. Durante el parto puede haber una obstrucción, ¿verdad?, de un pasaje en las vías aéreas, sobre todo a nivel terminal, ¿verdad?, y en el momento de la primera respiración. Básicamente el meconio interfiere en el intercambio gaseoso, ya decíamos la perfusión, ¿verdad?, en el paciente, y aumenta la resistencia vascular pulmonar que produce una dificultad respiratoria importante. Básicamente, ¿qué es el meconio? Pues el meconio es la primera heces del recién nacido. Son espesas, pegajosas, de color negro o verde, pues eso puede variar. En la aspiración, ¿verdad? El paciente puede inhalar una mezcla de meconio en la primera aspiración y ya sea dentro del útero, que normalmente ahorita se está viendo que en la mayoría de las veces están dentro del útero, y justo después del parto. Entonces, muchas veces nuestros pacientes, pues obviamente, cuando ya los atendemos, ya este paciente ya trae intrauterinamente el meconio. Ya dijimos, ¿verdad?, que este meconio hace una reacción química, básicamente a nivel de las vías aéreas bajan, como inflamación y obstrucción que interfiere en el intercambio gaseoso como tal. Básicamente, ¿verdad?, el 26% de los niños tienen meconio teñido, ¿verdad? El recién nacido con líquido meconial tiene 100% de probabilidad para presentar dificultad respiratoria. O sea, todo paciente que trae meconio tiene una posibilidad. Entonces, necesitamos anticiparnos a esa posibilidad. Y como vemos, ¿verdad? Menos de 37 semanas, menos del 2%, y ya cuando el paciente ya es post-término, pues obviamente tiene un alto porcentaje de un 44 hasta un 50% como tal. En esto los obstetras han mejorado y mucho se ha dicho que el síndrome de aspiración de meconio se ha disminuido su incidencia básicamente por el manejo obstétrico, de evitar de estos partos lleguen hasta esta edad gestacional. Muy raro en los recién nacidos de 34 semanas, pero cuando nosotros tenemos un recién nacido de menos de 34 semanas con meconio, ese paciente trae una asfixia intrauterina importante y ya vamos a ver por qué. Hasta un 10% tienen trastornos respiratorios asociados. O sea que además del meconio pueden tener neumonía, pueden tener membrana de línea, etc. Es la segunda causa de ingreso porque la primera es el SDR, ¿verdad? Y tiene un 2% de muertes perinatales. La mortalidad puede ser hasta un 20% y en casos graves pues hasta un 40%, muchas veces hasta un 50% como tal. Entonces hablemos un poquito del meconio. Aparece en el himno fetal entre las 10 y 16 semanas. Antes de las 34 no hay eliminación de meconio por el feto. Pero si nosotros encontramos un meconio con un recién nacido de 34 semanas, quiere decir de que este paciente está más maduro de las 34 semanas como tal, porque refleja una maduración de la función intestinal como tal. Si el paciente tiene las 34 semanas o menos y es un paciente prematuro, verdaderamente este paciente con meconio indica que es un sufrimiento fetal importante y una asfixia intrauterina. Y este es un concepto muy importante que tenemos que dominar. El meconio, ¿verdad?, tiene 80% de agua, líquido amniótico, moco, lanugo, bilis y detritos celulares. Pero fundamentalmente tiene inhibidores de surfactantes, o sea, que si nosotros
nuestro paciente aspira el meconio, inmediatamente este meconio puede inactivar el surfactante, que se ven como ácidos grasos libres, bilirrubinas, enzimas y albúminas. Entonces, mucho, ¿verdad? Y por eso la terapia actual, ¿verdad? Recomienda la Asociación Americana de Pediatría, pues, el lavado de surfactante con surfactante en los pacientes con meconio, porque va a mejorar enormemente porque este surfactante está inactivo como tal. Y aquí tenemos el punto clave de la fisiopatología. La motilina es una enzima que en su concentración intestinal está en relación directa a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en sangre, ¿verdad? Cuando esta aparece, quiere decir de que puede haber una presencia de meconio en el líquido amniótico. Fíjense bien, la hipoxia intrauterina, y es lo que mencionamos, activa la motilina. Y esta aumenta la peristalsis y relaja el esfínter anal, resultando en la evacuación de meconio como tal. Entonces tenemos un prematuro de 33, 32 semanas, porque esto no lo decían los ginecólogos, pero si es un paciente prematuro, ¿cómo va a tener meconio? Porque la respuesta es que ese niño está sufriendo intrauterinamente, activó la motilina, relajó el esfínter y empezó a evacuar meconio. Entonces todo paciente prematuro, que tenga meconio, ese paciente tiene una hipoxia intrauterina importante. Porque o el paciente está más maduro como tal, entonces ya no es de 34, probablemente sea mucho más como tal. Entonces, en la inervación parasimpática intestinal, ¿verdad? Tenemos que hay una mielinización e inervación parasimpática que está directamente relacionada con la edad gestacional. Y este juega un papel muy importante pues, en el líquido amniótico como respuesta a los estímulos hipóxicos, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué factores asociados pueden haber, verdad? ¿O qué factores podemos tomar en cuenta cuando tenemos que ver un paciente con meconio? Recién nacido postérmino, el meconio que esté espeso, que la paciente sea nulípara porque el trabajo de parto puede ser agotador, que el paciente sea un SIUR, por ejemplo, que haya normalidad en la frecuencia cardíaca fetal, obviamente que sea del sexo débil, el sexo masculino, que tenga un magar bajo, presencia de meconio en las cuerdas vocales, que sea hijo de madre diabética o madre hipertensa, un desprendimiento importante de la placenta o un prolapso de cordón. Todo esto, factores que indican hipoxia o asfixia, puede inducir también presencia de meconio como tal. En la fisiopatología, pues estamos muchos mecanismos complejos, ¿verdad? Y que cada uno puede influenciar en determinado momento algún distrés respiratorio como tal. Entonces, si nosotros observamos esta lámina, vemos cómo el pasaje del meconio, ¿verdad? Al líquido amniótico meconial, la aspiración posparto o la aspiración intrauterina nos da el síndrome como tal. Y este síndrome puede ocasiona obstrucción de la vía aérea, atrapamiento aéreo, neumotórax, edema de la vía aérea, inactivación del surfactante. Puede tener exudados que inactivan el surfactante, puede inflamar las vías aéreas que también inactivan el surfactante. Entonces, todos estos eventos inactivan el surfactante como tal. Liberación de citocina, liberación de coisanoides, que son ácidos grasos que nos pueden inducir a hipertensión pulmonar. Pero el resultado final de todo esto es hipoxemia, acidosis e hipercapnia como tal. O sea, una insuficiencia respiratoria muy importante como tal. Y evidentemente, pues el paciente, pues un sufrimiento fetal, asfixia, relajación de esfínteres, como decíamos anteriormente, expulsión de meconio y la obstrucción parcial o completa por el meconio que nos causa la insuficiencia respiratoria como tal. Ya decíamos, resultado final, hipoxemia, hipercapnia y acidosis, vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y esta vasoconstricción es muy importante en el factor decisivo para el pronóstico y la mortalidad, porque el paciente que nos cae en hipertensión pulmonar persistente por un aumento de la resistencia vascular, pues básicamente puede ser un paciente de mucho riesgo para fallecer como tal. Las complicaciones, ya dijimos, infección, neumonitis química, las atelectasias y el neumotórax como tal. Entonces, cuadro clínico leve, gasometría normal, taquipnea. Entonces, el paciente en un SAM leve no está en insuficiencia respiratoria, tiene dificultad respiratoria, pero es leve, entonces, porque la gasometría está normal. En el moderado, ya la gasometría es anormal, entonces ahí sí el paciente ya cae en insuficiencia respiratoria. Y en el severo, pues ya tenemos signos de hipertensión pulmonar persistente. Entonces tenemos
paciente post-término con taquimia de inicio súbito, cianosis progresiva, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, estertores gruesos, murmullo pulmonar disminuido y síntomas de asfixia, convulsiones, insuficiencia renal aguda, coagulación y signos de posmadurez, la piel descamada como tal. Entonces este es un cuadro clínico del síndrome de aspiración de meconio. Ya sabemos, importantes los antecedentes, el cuadro clínico, el laboratorio, específicamente la gasometría y la radiografía de tórax que nos va a ver el típico signo de panal de abeja, ¿verdad? Como tal. Ya decimos los antecedentes, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, meconio, asfixia, retardo del crecimiento, cesárea con líquido amniótico meconial, control prenatal insuficiente, meconio lateral, oligohidranio y el sexo masculino como tal. Entonces ya dijimos un poco de lo que es el meconio, ya hablamos, ¿verdad? No vamos a hablar mucho, ya dijimos la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría, de reanimación neonatal. No aspiremos, no perdamos tiempo en aspirar al paciente, entubarlo y aspirarlo, demos ventilación con mascarilla, porque esto va a mejorar al paciente como tal, y probablemente el meconio ya está, ya el SAM ya está institucionalizado de mucho más antes con todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar un poquito de membrana hialina. Tenemos una exposición, ¿verdad?, que hice también de membrana hialina, que está también en el canal, lo pueden revisar, muy exhaustiva, pero ahorita, como estamos tocando el tema de dificultad e insuficiencia respiratoria, vamos a verlo así rápidamente. Ya sabemos que el síndrome es caracterizado por una progresiva y severa dificultad. El paciente nace y empieza a tener una dificultad progresiva y severa, porque evidentemente hay un deterioro pulmonar importante que determina un intercambio gaseoso a nivel alveolar, lo que hemos dicho anteriormente, la difusión del CO2 y el oxígeno. Obviamente la incidencia es inversamente la edad gestacional, entre más prematuro, pues el SDR o la membrana hialina pues se va a ver mucho más. Un aspecto importante, ya la membrana hialina ya no se utiliza, se llama síndrome de dificultad respiratoria como tal. Esa es la nueva nomenclatura, o sea, se ha estado utilizando indistintamente los dos, pero el término correcto es síndrome de dificultad respiratoria y ya sabemos que esto conlleva a membrana hialina. Los factores que aumentan el riesgo de este SDR, la prematuridad, nuevamente el sexo masculino, la raza blanca, nacimiento por cesárea, diabetes gestacional, segundo gemelo, una historia familiar de SDR, asfixia, shock, SAM y sangre en el pulmón. Todo esto inactiva el surfactante y el paciente puede caer a un SDR como tal. ¿Pero qué disminuye el riesgo del SDR? Pues obviamente y paradójicamente, pues las hipertensiones, ya sea crónicas o inducidas por embarazo, el desprendimiento de la placenta subaguda, una madre con adicción a narcóticos, no quiere decir que ahora a todas las madres con prematuro le vamos a dar narcóticos, ¿verdad? Pero una madre con adicta a narcóticos, pues disminuye las posibilidades de CDR. La RPM es muy importante, ¿verdad? La infección, lo que son signos infecciosos pueden disminuir el SDR, pero el paciente se nos puede morir de infección, ¿verdad? Entonces, entramos en una, pero salimos de otra. Pero muy fundamental los corticoides antinatales que son ya pues muy bien estudiados, son los que determinan que el paciente no logre llegar a tener un SDR como tal. Y hablando un poquito de la fisiopatología, ya vemos, ¿verdad?, que hay un déficit de surfactante, se disminuye la capacidad residual funcional, esto produce atelectasia, produce los SHOM, ¿verdad?, o la apertura de los conductos a nivel intrapulmonar que nos causa hipoxemia y cianosis. Este déficit de surfactante, pues que produce atelectasia y produce disminución de la capacidad residual funcional, disminuye la distensión del pulmón, aumenta el trabajo respiratorio y nos da polimnea, tiraje, etc. Y el déficit de surfactante pues da edema pulmonar que lleva a las membranas hialinas, ¿verdad?, que evitan que los alvéolos pues se extiendan o se abran y entonces colapsen como tal. Entonces, un poquito de la fisiopatología, más o menos ya vemos, es muy importante que las atelectasias y la disminución de la capacidad residual funcional es lo que nos va a derivar a toda la sintomatología como tal. Pues la clínica ya sabemos, tenemos un prematuro con dificultad respiratoria, taquimia, quejido o apnea. El
Esto puede ser variable de 1 a 2 días. Pues ahí dice que hay gente que habla que la ANME puede darse entre las 48 y las 72 horas, la ANME del surfactante y desde el SDR y posteriormente desciende. Hay un incremento de la euridesis y el deterioro severo progresivo en estos pacientes. O sea, aunque el paciente mejore el tercer o cuarto día, pero se nos puede morir en las primeras 48 horas por una insuficiencia respiratoria importante como tal. Entonces ya decíamos los factores de riesgo, ¿verdad? Que señalábamos, la prematurez, ¿verdad? Las madres diabéticas, etcétera. Entonces el paciente tiene una dificultad respiratoria importante, la gasometría nos va a dar el grado de insuficiencia respiratoria, la radiografía de tórax nos va a dar, ¿verdad? Las famosas imágenes tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4, ya cuando prácticamente no se ve absolutamente nada. Entonces, pero ninguna de estas cosas, ¿verdad? Tiene que esperar para retrasar el tratamiento. O sea, si el paciente tiene un factor de riesgo y una dificultad respiratoria progresiva, pónganle surfactante, no esperen gasometría, no esperen radiografía de tórax, no esperen cardiograma. Básicamente, el criterio del surfactante es disminución en la oxigenación del paciente con dificultad respiratoria progresiva en un paciente prematuro. Entonces, muy importante, sirven los demás, pero no perdamos tiempo en hacer todos estos exámenes para hacer un diagnóstico como tal. Y en el SDR, ¿qué patología? Pues la neumonía. Si nosotros vemos aquí, el volumen pulmonar está pues, básicamente conservado, las costillas, las parrillas costales están bien, no están horizontalizadas, entonces esto es una neumonía. Pero la dificultad respiratoria nos puede hacer creer que tenemos un SDR como tal. La taquimia transitoria, ya vemos el típico corazón grande, ¿verdad? Y los campos, la horizontalización completa de todas las costillas. Y vemos pues las imágenes, el broncograma aéreo completamente, el gran corazón congestionado en la taquimia como tal. Lógicamente, las malformaciones congénitas, que es una hernia diafragmática, como tal, nos pueden hacer confundir con el diagnóstico de SDR. Evidentemente, el manejo de prevención, corticoides prenatales, ¿verdad? Como tal. Estabilizar en sala de parto, esto es muy importante. Y ahora no se habla de reanimación en sala, se habla de estabilizar en sala de parto. O sea, el paciente tiene que estar estable y si es posible con manejo de surfactantes, CPAP o presión positiva en ese momento al paciente en sala de parto. Medidas generales, control de la temperatura, ya hablamos un poquito, la hipotermia, el efecto que puede hacer. Monitoreo cardiorrespiratorio, soporte líquido nutricional, muy importante la nutrición a las 48 horas, a las 24 horas su nutrición parenteral, equilibrio hemodinámico y prevención de las infecciones y evidentemente pues el surfactante como un manejo primario de la afección como tal. Otra de las grandes patologías es la taquimia transitoria, entonces ya habíamos comentado un poquito la radiografía, se da básicamente es el primer proceso no infeccioso que se presenta con mucha frecuencia en recién nacidos a término o cercanos al término, casi siempre nacidos por cesárea, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes condicionantes que nos permite decir que si el paciente tiene una taquimia o no. La literatura coincide en que el 50% de estos casos no son infecciosos, ¿verdad? No infecciosos, perdón, pero ingresan a los cuidados intensivos como tal, como una de las segundas causas de ingreso. Ya decíamos que la primera es el SDR como tal. A pesar de que es un proceso no infeccioso y casi siempre, entre comillas, benigno, puede tener una insuficiencia respiratoria importante y el paciente puede complicarse. Lógicamente, se inicia en las primeras horas, ya habíamos mencionado, la frecuencia respiratoria es más de 60. Hay un aumento de los requerimientos de oxígeno con un CO2 normal o ligeramente aumentado. Entonces, este paciente puede caer en una insuficiencia respiratoria como tal. Afortunadamente, es un proceso autolimitado que se puede resolver en las primeras 24 hasta 72 horas como tal. Pero muchas veces el paciente se nos complica en ese periodo de tiempo. El diagnóstico, pues, antecedentes maternos, muy importante, las pacientes que son asmáticas, que son diabéticas, que fuman. Cuando manejamos los líquidos abundantemente, ya hablamos en la clase anterior un poco de este manejo de líquidos. Cuando el paciente está muy sedado y no logra establecer una buena respiración, entonces se acumula líquido como tal por la sedación.
Y también, pues cuando hay una ruptura prematura de membrana mayor de 24 horas, pues puede condicionarnos que el paciente tenga este tipo de afección. En los antecedentes del recién nacido, pues nacido por cesárea, parto precipitado, que el paciente esté cercano al término y que tenga una asfixia perinatal, porque esto también nos puede condicionar una insuficiencia respiratoria y también taquimia en el paciente. En la exploración, pues tenemos un paciente polimneico, más de 60. Tenemos que evaluar esta dificultad con el Silberman-Anderson, ya habíamos visto la tablita. Hay cianosis en casos graves y los campos pulmonares pues están sin estertores de primera instancia, pues, pero después pueden aparecer como tal. En las pruebas diagnósticas, pues lógicamente la radiografía toda nos va a hacer el diagnóstico y mucho el diagnóstico diferencial. Ya hablábamos un poquito de atrapamiento aéreo, rectificación de arteriocostales, herniación del parénquima, hiperclaridad, aumento de los espacios intercostales y aplanamiento de diafragma. Puede haber una cisuritis, una congestión parailiar y la cardiomegalia aparente que nosotros vemos, pero más que todo es por la congestión que se está dando en estos pacientes. La gasometría arterial puede indicar hipoxemia, CO2 normal o aumentada y podemos tener una acidosis respiratoria compensada. Y aquí tenemos una insuficiencia respiratoria totalmente instalada porque ya tenemos cambios gasométricos importantes. En la oximetría de pulso, el monitoreo continuo de la oxigenación, esto permite, ¿verdad?, hacer ajustes importantes en lo que es el oxígeno para mantener una saturación adecuada. No pretendamos, ¿verdad?, de que el paciente tenga 100%, pues como son recién nacidos de término, que tengan 90, 92, 93, 94%, pues el paciente se considera estable en ese sentido. Como tal. Recuerden que el oxígeno puede dañar también las vías respiratorias importantes. Esto es importante porque si después de 3 días el paciente no remite, pues, o la patología incrementa, pues pensemos en que el paciente está complicado o tiene otra patología. En este caso, pues el paciente puede tener una cardiopatía, puede tener una hemorragia pulmonar, una hipertensión pulmonar, puede estar séptico, o puede ser un paciente que desarrolle síndrome de dificultad respiratoria por inactivación del surfactante, o el paciente tenga un síndrome de fuga de aire, en este caso, por ejemplo, un neumomediastino o un neumotora como tal. Entonces es importante hacer esos diagnósticos y estas complicaciones en un paciente que no nos ha mejorado como tal. El tratamiento no farmacológico, obviamente, pues mantener un ambiente térmico neutro, no solo en estos pacientes, sino en todos. Alimentar, ¿verdad? Esto va a depender mucho del estado clínico del paciente. Si el paciente se evalúa a las 3 horas y el paciente, pues, vamos a decidir qué tipo de alimentación. Esto es muy importante porque a veces, casi siempre, todo niño que está cansado lo dejamos sin comer. Pero si el paciente tiene una frecuencia entre 60 y 80 por minuto, o un Silberman, una dificultad respiratoria ausente o menor de 3, pues el paciente puede iniciar vía oral como tal. La succión debe suspenderse pues en caso de que se incremente esta dificultad respiratoria o disminuya la saturación, pero si esto se mantiene estable, pues podemos ir alimentando al paciente aún cuando tenga algún grado de dificultad respiratoria que puede ser leve en ese momento. Alimentamos con sonda orogástrica pues cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 80 o el Silberman-Anderson menor de 3. El paciente que durante la succión presenta cianosis o aumento en la dificultad respiratoria o baja en la saturación o que se recuperan al suspender la succión. Entonces, en estos pacientes es mejor poner sonda. Sin embargo, en la práctica, y yo creo que ustedes también así lo deben de hacer, pues todo paciente que está con dificultad respiratoria, aunque sea leve, pues siempre lo dejamos sin comer y muy raras veces empezamos a la alimentación. Yo creo que esta es otra de las cosas que tenemos que ir modificando, ¿verdad? Porque el paciente, pues, obviamente, la alimentación, exclusivamente la leche materna, pues es lo que va también a mejorar el paciente como tal. Siempre siguiendo, ¿verdad? Vamos a mantener el paciente en ayuno. Esta es la recomendación, mayor de 80 por minuto de frecuencia respiratoria o un Silberman mayor de 3. El ayuno se puede suspender pues cuando se pase a una condición inmediata anterior, o sea, el paciente pues ya tenga menos dificultad o menos frecuencia respiratoria.
el volumen del líquido pues, va a ser adecuado según las necesidades de la eje estacional y el peso como tal. Y pues ya para ir concluyendo, la otra de las grandes patologías pero, que podemos observar en la unidad de cuidados intensivos pues es la hipertensión pulmonar persistente. No quiero andar mucho aquí porque, ¿verdad? Esto es un tema bien difícil y prácticamente es un tema para otra conferencia. Entonces, en la hipertensión pulmonar, que es una causa secundaria a otras, no es una entidad primaria, básicamente, ¿verdad? Cuando el paciente no tiene ninguna anomalía a nivel pulmonar, básicamente se da por hipoxia perinatal, aspiración aguda de meconio, sepsis o neumonía, sobre todo el estreptococo beta hemolítico, hipotermia, muy importante, y acidosis, la hipoglucemia, la hipocalcemia, depresión neurológica y shock. Todas estas causas pueden ser, todas estas causas no son anomalías estructurales, pero el paciente puede caer en hipertensión pulmonar. Entonces, muy importante que al ver estos pacientes o al revisar cada una de estas situaciones, tengamos presente que el paciente nos va a caer en esta entidad que va a ser de muy difícil manejo porque es una hipoxemia refractaria importante. Cuando el paciente tiene una anomalía estructural en los vasos, pues pensemos en una hipertensión pulmonar primaria o idiopática, una hipoxia fetal crónica, por ejemplo, nastoxemia en las mujeres hipertensas, o insuficiencia placentaria en aquellos pacientes, en aquellas madres que tienen SIUDE, o madres diabéticas, o madres desnutridas. Cierre fetal del ducto por ingestión materna de inhibidores de prostaglandina, hipoplasias pulmonares, por ejemplo, en la hernia diafragmática congénita, el síndrome de Potter, distrofia torácica, o cuando tenemos cardiopatías importantes como un ventrículo único sin estenosis pulmonar, o una hipertensión pulmonar crónica, pues que tenga un problema a nivel de retorno venoso pulmonar anómalo o lesiones obstructivas del corazón izquierdo. Entonces, son anomalías estructurales, ¿verdad?, que la vamos viendo poco a poco, y el ecocardiograma es muy importante en este sentido porque nos va a hacer el diagnóstico. Básicamente, ¿verdad? Todos nuestros pacientes que hemos manejado, pues la hernia diafragmática es la que más produce la hipertensión pulmonar. Por experiencia, pues el meconio también nos produce hipertensión pulmonar como segunda causa. Y la asfixia nos pueden producir este evento. Ya estoy hablando un poco de la experiencia nuestra. Y las hipotermias. Entonces, de estas causas las hemos visto que nos causan insuficiencia respiratoria y nos lleva a una insuficiencia, a una hipertensión pulmonar. Y la fisiopatología, como vemos, ¿verdad? Ya vimos la etiología, sepsis, hipoplasia, SAN, etcétera, cardiopatía. Hay una hipoxemia, hay una acidosis y el paciente cae en hipertensión, se abren los ductos, ¿verdad? Y esta apertura nos hace caer en un círculo vicioso de hipoxemia, disminuye el número de vasos, ¿verdad?, a nivel pulmonar, y hay un aumento muscular importante, ¿verdad?, que nos hace una vasoconstricción de estos vasos pulmonares. El diagnóstico, básicamente la ecocardiografía, que nos va a identificar el shunt, ¿verdad?, o el ducto, de derecha a izquierda, el foramen oval, o desplazamiento de los tabiques. Y a nivel de gasometría, ¿verdad?, nos va a dar, el gradiente de una presión arterial de oxígeno mayor de 15 y una saturación preductal y postductal mayor del 4%. Entonces, la preductal, ¿verdad? Ponemos, sencillo, ¿verdad? Ponemos un oxímetro de pulso a nivel de la mano derecha y ponemos un oxímetro de pulso a nivel del pie izquierdo. Entonces, antes, ¿verdad?, nos decían era canalizar la arteria radial derecha y canalizar una arteria umbilical izquierda, pero este es muy traumático para los pacientes. Entonces, hoy en día usamos, o lo que se usa es oximetría de pulso en la mano derecha, oximetría de pulso a nivel izquierda. La mano derecha es preductal y la mano izquierda postductal. Entonces vemos la saturación. Si esa saturación es de más del 4%, probablemente el paciente nos esté cayendo en una hipertensión pulmonar persistente. Bueno, creo que hasta aquí, ¿verdad?, hemos abordado las patologías más importantes. Espero que hayamos quedado claro en la diferencia en la insuficiencia, de la dificultad y en qué problemas o qué patologías
nos pueden inducir este grado de insuficiencia. Quedo, ¿verdad? A sus comentarios, sus experiencias, sus sugerencias, ¿verdad? Ya hemos platicado bastante, pues entonces ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Continuar con esta experiencia de esta noche. Oigo o leo, pues, en el chat sugerencias, ¿verdad? Algo que quieran aportar al tema. Un aporte que deseen